Vamos a dar comienzo a la exposición de Ricardo Carcioffi, gran amigo nuestro, funcionario destacado del gobierno del doctor Alfonsín, del equipo del doctor Zurruy, como subsecretario de Economía. Después ha tenido una labor importante en organismos internacionales y es un académico, digamos, reconocido en la especialidad de la economía aplicada. Y bueno, lo hemos convocado, amigo de la casa, amigo personal, y lo hemos convocado para que nos haga un análisis técnico, político, económico de lo que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, que particularmente está debutando con un proyecto que, por la magnitud de lo que podrían ser las inversiones, es espectacular. Nunca hemos visto una inversión externa de 50.000 millones de dólares. En lo personal, nunca vi una liviandad tal como para decir que el puerto de Punta Colorada es mejor que el puerto de Bahía Blanca, porque he escuchado altos exfuncionarios decir que el puerto de Bahía Blanca, el puerto de Punta Colorada, es mejor porque el gasoducto tiene 70 kilómetros menos que el otro gasoducto que iría a Bahía Blanca, y porque el puerto de Punta Colorada es un puerto que tendría posibilidades de un mayor calado desde Bahía Blanca, siendo que el de Bahía Blanca es el único puerto de aguas profundas importante, desarrollado y operativo que la Argentina tiene. Y tiene también una larga tradición energética. Hay operados buques metaneros, hay petroquímica, hay un puerto carbonero y hay un puerto cerealero. Entonces decir en el diario Clarín que es mejor por esto es una liviandad. Para decir que es mejor hubiera correspondido hacer un estudio de localización que contemple todas las variables de los factores locacionales y se expida en forma clara diciendo cuál es mejor que el otro. Sin embargo, se manejan liviandades como es más corto el gasoducto, cosa que sabemos todos. Ahora, si es más corto el gasoducto tiene 600 kilómetros a la Bahía Blanca y el otro tiene 50 kilómetros menos, estamos hablando de un 10% del valor del gasoducto. En 50.000 millones de dólares, eso significa un 2%. No es algo que mueva la aguja, que uno diga efectivamente esto le ganó al otro. Entonces quiero decir que esto se está manejando en una forma difusa, confusa, poco técnica, poco profesional y con muchas dudas políticas, sobre cuáles son los beneficios y cómo se van a contabilizar los beneficios para la Argentina y eventualmente también los perjuicios. Entonces, para nosotros esto es una gran incógnita dentro de un gobierno también confuso, que se caracteriza por ser confuso, por ser maleducado, por ser agresivo y por ser poco metodológico desde el punto de vista técnico y científico. Dicho esto, vamos a dar la palabra a nuestro invitado. No sin antes decir lo siguiente, que no tiene nada que ver. El instituto está revisando sus archivos. Dentro de sus archivos tiene la colección completa de la revista Proyecto Energético, que se edita desde los años 80, desde las fechas más tempranas
del instituto, que cumple 40 años en los próximos meses. Y visto de alguna forma, la historia de estos 40 años está reflejada con la opinión de los técnicos del instituto en esos ejemplares. Durante gran parte del tiempo esto fue dirigido por nuestro amigo Jorge Olmedo, compañero de Agua y Energía, y el resto del tiempo por Gerardo Rabinovich, acá está. Nosotros, ordenando el archivo, vimos que teníamos muchos números anteriores y hemos seleccionado paquetes de 10 y los ponemos a disposición de los que quieran llevárselos, porque es una parte interesante para tener una biblioteca si uno tiene un poquito de espacio. Entonces, los que lo quieran, después a la salida se lo piden a Liliana y le da un blog, un sobre con esos 10 ejemplares. Yo este primer sobre se lo doy a nuestro invitado especial, que es Ricardo García. Gracias. Bueno, ok. Los que lo quieran, después lo piden. Bueno, empecemos la conferencia. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Jorge y al Instituto por la invitación. Como dice él, me siento con afecto hacia la casa y además amigo personal de Jorge y varios de los que están acá, así que para mí es muy grato. A manera de introducción, vengo a contarles algo. Cuando Jorge me invita a decir, ¿por qué no das una charla? Yo había escrito una nota, que después la van a encontrar. Me dice, podemos hacer una reunión en el instituto o en el próximo seminario de energía. Y yo le decía, mira, en función de lo que escribí, creo que es más apropiado hacerlo en el instituto antes que en el seminario de energía, porque seguramente allí la atención se va a focalizar, si bien en el RIGI, en la importancia del RIGI para el proyecto de gas natural licuado y YPF y Petronas y demás. La introducción que hizo Jorge valida ese punto y yo les anticipo, para moderar expectativas e ubicarlas, que no me voy a referir tanto a ese proyecto específico. El foco de atención es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque no nos olvidemos que en la ley, al principio hubo una definición, en el primer proyecto una definición de sectores, después no había ningún sector y después se terminaron enumerando una cantidad de actividades entre las cuales esta energía, pero de ninguna manera es monopólica, digamos. Está también la industria forestal, la minería, etc. O sea, esto está planteado como un esquema promocional para varias actividades, ¿verdad? El argumento central que quiero conversar aquí es que el régimen, RIGI, es un esquema singular para un contexto también muy especial. La frase, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué quiere decir? Un poco el desafío mío es tratar de explicar cuáles son los elementos tan singulares del RIGI y tan singulares del contexto, ¿sí? De ahí el título. Estamos hablando de incentivos a la inversión en una economía estancada, ¿sí? Y el libro que propongo recorrer es un poquito la introducción, que tiene que ver con el contexto en el cual se promociona, se lanza esta iniciativa, las características como tales del régimen, e insisto, no pensemos solo en energía, esto va para una multiplicidad de sectores. El punto 3 me parece sumamente importante, que es ubicar este esquema de incentivos en un contexto más amplio de lo que se entiende por política industrial o política de desarrollo productivo, que de paso, como vamos a ver, está en el puesto, digamos, en el tapete y en la picota hoy este debate a nivel internacional. Y luego quisiera referirme a los objetivos de la propuesta oficial y la confusión que hay alrededor de eso,
y lo que digamos las dos caras del RIGI, para finalizar después algunas conclusiones. Ese es un poquito el temario que quiero recorrer. Entonces empecemos por el contexto que tiene que ver con la singularidad de donde se lanza la iniciativa. Y me parece que esta lámina describe bastante bien lo que interpretamos por ese estancamiento, digamos. La Argentina es una economía de bajísimo crecimiento y con un estancamiento, yo diría, de largo plazo, además de la recesión en la que se encuentra actualmente, hay un fenómeno de crecimiento, y como bien dice aquí, no solo crece muy bajo con respecto a toda la región, sino que además esto se da en una serie de inestabilidades, inflación altísima, cambio de los precios relativos, toda una serie de fenómenos con su contrapartida de exclusión social, pobreza y demás, que la mencionamos para no olvidarlo, pero ese es el telón de fondo, un drama social que está por detrás o acompañando al drama económico. Y acá puse, para orientarnos de lo que estamos diciendo, esta cifra que está acá. Si asumimos que en el 2024 la economía terminaría alrededor de 3% abajo respecto del 2023, cuando hacemos la cuenta entre el 2017 y el 2024, en 7-8 años, la caída del producto en términos reales es de 5,1%. O sea, si hacemos la cuenta y asumimos que hay un 1% de crecimiento poblacional, ustedes están con alrededor de una caída del ingreso per cápita de todos los argentinos en promedio de alrededor del 5%, del 15%, 10 más 5, 15%. Entonces, yo podría haber hecho un gráfico buscando en las fuentes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, sobre lo que significaba eso y compararlo con otros países, pero en estos tiempos de inteligencia artificial decidí hacer otra cosa. Decidí preguntarle al chat, ¿qué pasa? ¿Cuántos otros países usted encuentra que tienen una caída en los últimos 10 años del 15% del producto? Fíjense la respuesta del chat. Dice, los países que han experimentado una caída significativa en su PBI per cápita en la última década han enfrentado problemas económicos, políticos y sociales considerables. Algunos de estos países incluyen, y acá va, en la región, por los únicos que estamos acompañados por Venezuela. Y después, fíjense la lista: Líbano, Siria, Yemen, Sudán. Lo curioso, yo corté acá para no extender la lámina, y dice, si usted está interesado en más detalles, vaya y me da toda una serie de referencias a las cuales puede investigar sobre la casa. Pero lo que quiero significar es que una caída del orden del 15% del PBI per cápita, esa fue la pregunta que yo le hice, así como está copiada acá, da esto como respuesta. O sea, fíjense, los países, todos estos tienen por detrás guerras y conflictos enormes. El caso curioso, y la verdad que daría para varias tesis, cómo este país, que no comparte ninguna de las características en materia de conflicto bélico y demás, pudo equiparar esa trayectoria. No es una pregunta tan trivial de explicar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de fenómeno que hay por detrás. Uno podría decir, esto tenemos que leer ese contexto como algo importante, y hay algunos atributos de los que yo quiero para la charla de hoy destacar como importante, acompañando a este contexto que es, yo diría, dramático, ¿no? Y es toda esta historia de estancamiento y demás transcurre, y esto es relevante para entender un poco el punto, en un contexto de ausencia de dinamismo exportador. Esta curva que tienen acá, por acá arriba, son las exportaciones a precios constantes del 2023, muy parecido al índice de cantidades
Esto está expurgado de los movimientos de los precios, del tipo de cambio y demás. Y fíjense la trayectoria, bueno, esto es estancamiento, o sea, Argentina no logra exportar más, o sea, yo no puse acá los datos de la región o del mundo, pero si, por ejemplo, si uno comparara acá nomás 2 países o 3, Brasil, Uruguay y Paraguay, son todos socios del Mercosur, las exportaciones de estos pesos van para arriba, digamos. Este es un fenómeno exclusivamente nuestro. Y este estancamiento exportador tiene que ver con que no hay inversión en el sector destinado a las exportaciones, que a su vez es producto de todas las inestabilidades que vimos antes. Yo no me voy a detener acá, no me interesa, lo ha tomado de un trabajo de una universidad, de la diferencia de gestión de uno u otro, pero el concepto acá es exportaciones que no crecen, y eso es un drama que después tiene su repercusión en la cuenta de divisas, en la cuenta de crecimiento, etc. Porque si uno no puede generar divisas, no puede importar, si no podemos importar, no podemos consumir, y así sucesivamente. Este es el primer punto. Y a nivel agregado, creo que incluso es un gráfico que compartí aquí alguna vez, se da, ese era a nivel del conjunto, pero si uno desagrega acá por productos primarios, los productos agropecuarios, los industriales, y acá puse deliberadamente el tema de comercio y energía, que es esta curva de acá, se ve hasta el año, pero tienes datos acá, el 22, ese estancamiento. Entonces, fíjense, es interesante, porque si uno toma, este es el índice de cantidades exportadas en materia de combustibles y energía. Si nos remontamos al origen de la serie, que está acá como el 2004 del INDEC, esto experimenta una caída. Si uno la corta acá, desde el 2011 en adelante, ve ese estancamiento. Entonces, parte de la filosofía esta del RIGI está destinada a ver si puede producir un shock por el lado exportador, para romper lo que decíamos antes de este estancamiento de las exportaciones a nivel agregado. Bien, ese es el panorama. Ahora vayamos con ese telón de fondo a qué es el RIGI, qué contiene. Y esto es la ley, es una síntesis de una ley que está dirigida a varios sectores, no solo a la energía. El RIGI tiene como características principales 2 capítulos importantes de incentivos, que son bastante separados y no necesariamente tienen una conexión uno con el otro. El primer capítulo es incentivos tributarios. Y los incentivos tributarios que ahora voy a comentar brevemente, él habla que son un pariente próximo de todos los tipos de incentivos, de beneficios fiscales que se utilizan en las leyes de promoción. Yo voy a tomar el caso de la ley de software, la de promoción automotriz, todo lo que hemos visto se parecen a estos con alguna variedad. Bueno, el impuesto a las ganancias, que tiene una alícuota reducida, permite al 25, nosotros son de 25 a 35, acá es 25 como máximo, una amortización acelerada de los bienes de capital, y un beneficio importante que es la actualización de eventuales quebrantos, una alícuota reducida para las utilidades del 7% solamente, para las utilidades distribuidas, y una de 0% si las utilidades son revertidas por al menos 3 años. Los impuestos a los débitos se pueden utilizar, impuestos a los cheques, digamos, se considera como pago a cuenta de ganancias, y hay mayores beneficios, y acá este es el término que utiliza la ley, pero esto es energía, dice a los proyectos de exportación estratégica. Los proyectos de exportación estratégica son aquellos que superan los $1.000 millones, ¿sí? Y van dirigidos a nuevos mercados. En el listado de beneficios hay siempre, en los artículos, hay una mención particular a estos proyectos de exportación estratégica, léase, es eso, bajo este título también.
Después están, esto es muy importante, certificados de crédito fiscal en el IVA compras que los proveedores a su vez pueden aplicar al pago de su obligación, o sea, todas las inversiones, todas las compras que se hagan no van a estar cargadas. Perdón, Cachito, la exportación estratégica, entonces, ¿cuál sería? Por ejemplo, exportar queso. No. Eso no. No, ese es el GNL. Es el GNL, o sea, tiene nombre y apellido. Sí, tiene nombre y apellido. Los recursos mineros. Sí, pero la inversión tiene que ser muy grande, tiene que ser de 1.000 millones y no está pensado para eso. Cobre. Acá yo omití quizás un tema, perdón. La ley dice a quienes pueden ingresar al régimen. Pueden ingresar aquellos proyectos de mayor de 200 millones de dólares, esa tiene que ser la inversión inicial, y ahí cataloga a los de exportaciones estratégicas que tienen que ser superiores a 1.000 millones de dólares, superiores a eso como inversión inicial, ¿sí? Y esos de esa segunda categoría van a tener ventajas especiales. Por ejemplo, voy a cambiar un poquito. Un petroquímico, por ejemplo, que... Bueno, si invierte 1.500 millones de dólares podría exportar fertilizantes. Sí. Pero es interesante, si ustedes comparan un poquito todo el esquema de la ley con aquella proyecto de ley que no salió de masa, el proyecto a gas natural licuado, hay una familiaridad estrecha, si estoy en el artículo que está puestos ahí, volcado de un lado al otro. Entonces, la primera definición es ¿a quién vamos a promocionar? Vamos a promocionar a inversiones grandes con esta distinción. Segundo, van a ser de algunos sectores, que ahí está foresto industrial, minería, se menciona infraestructura, y curiosamente no está agroindustria, quedó afuera. De hecho, después, a posteriori del debate en el Senado, Pichetto y Benedetti presentaron un proyecto que está ahí, yo tengo copia de eso, que se llama el RIDA, Régimen de Inversiones para el Desarrollo Industrial. ¿Sí? Porque quedaron afuera de este partido. ¿Qué podría pasar con biocombustibles? No está mencionado. Acá no está. No lo podrían tomar como Claro, sí. Por eso, el tema que esté oil and gas, ahí podría entrar muchas cosas de petroquímica, porque son la cadena downstream por el vehículo. Fertilizantes. O sea, hay mucho de lo que es, si yo digo petroquímica no está. Ahora, si yo digo cadena downstream de hidrocarburos, entra gas natural, todo lo que es plástico, o sea, todo lo que se puede usar como materia prima de downstream. Ahí hay un tema que está en la ley, yo no quiero detener, son creo casi 70 artículos, no voy a recorrer eso acá, no es el propósito, pero obviamente la autoridad de aplicación tiene un margen acá, muy importante para decir que no entra dentro de la ley. Bueno, entonces el tema de los certificados de crédito fiscal en el IVA, que es importante, y este tema que generó bastante debate en la acción legislativa, una excepción de aranceles, tasa de estadística, porque además en el texto de la ley está permitida la libre importación. Ahora voy a abrir el otro capítulo. Y, muy importante, los derechos de exportación, también exentos a partir del tercer año para todos los proyectos, pero a partir del segundo año ya le eliminan a estos proyectos de exportación estratégica. Estas principales características de los beneficios tributarios. Podríamos seguir más, pero... ¿Qué incluye derecho de exportación exactamente? Las retenciones a la exportación. A las retenciones. Eso vamos a retenciones. ¿Sí? Probablemente uno podría especular de que sacaron a agroindustria de acá, porque es una cuenta fiscal muy grande, entonces el tratamiento separado. Sí, perdón, Nicolás. No, básicamente. Ok, sigamos adelante. Y lo que viene ahora
es bien importante. Está los incentivos del régimen cambiario. Yo seleccioné unos pocos, pero si ustedes miran en el número de artículos y en el detalle, hay casi más temas sobre la cuestión cambiaria que sobre la cuestión tributaria. Con lo cual, está claro que aquellos que redactaron la ley, el principal objetivo que tenían como propósito custodiar era el tema de cómo manejar tanto el flujo de comercio como el acceso a las divisas y la disponibilidad de divisas. Y lo que el régimen establece es una plena disponibilidad del uso de las divisas. Si yo exporto, lo puedo dejar afuera. Si yo exporto, lo puedo traer, puedo hacer. Esto es mío y se acabó. Acá no hay ninguna obligación, y lo dice después, de sujetarse a un régimen cambiario, cualquiera fuere trampa por cuerda separada. ¿Esto es la primera vez que se haría en Argentina? Es la primera vez que se pone en una ley de estas características. No es la primera vez, no es la primera vez. Porque yo recuerdo que lo comentamos en alguna reunión, hubo un decreto donde estaba el área, estaba energía, que estaba bien diciendo eso. Y después, nuevamente, la ley de gas natural ya está. Ya estaba. O sea que está. Pero no por el 100%. ¿Cómo? Pero no por el 100%. No, está bien, no por el 100%. Pero el problema de la disponibilidad de divisas y salir de la regulación cambiaria es un avión que viene volando de hace rato. Después hay una excepción, obviamente, de liquidar en el mercado de cambio la totalidad de las exportaciones a partir del segundo o tercer año. O sea, primero sí, segundo también, nuevamente, los de exportación estratégica que está el GDM a partir del segundo año. O sea, yo exporto mismo, no tengo por qué venderlos acá. Lo dejo donde quiera, o sea, funciona como un régimen, como un esquema cambiario libre de libre arbitrio. O sea, las divisas son tuyas. Obvio, sí. Entonces o sea, sí, es como pasa, digamos, cuando vos tenés un esquema cambiario libre, digamos, o sea, vos podés venderla, después comprarla, etcétera. O sea, porque uno busca un paralelo con el régimen de promoción de inversiones mineras, por ejemplo, o sea, por el principio de los 90. ¿Similitudes en ese sentido? No. Me parece que es más, recoge y está claro en el texto de la ley. Acá hay una intervenido más de la pluma de un abogado especialista en esto, hay una clara conciencia hasta el grado extremo en que puede llegar el control de cambio en la Argentina. Esto está hecho pensando en a mí no, conmigo no vale. O sea, nosotros vamos a ir por cuerdas separadas. Y eso no está tan presente en los regímenes anteriores. Sí. Perdón, en realidad, en la primera parte del análisis era el estancamiento de la economía argentina, era una falta de inversión, pero también era un estancamiento de las exportaciones. Esto promueve inversiones para las exportaciones. Ahora, eso no significa que va a solucionar el problema de disponibilidad de divisas, porque si no las traen, después quiero ir a eso, digamos, ¿verdad? Porque eso está en poder con el debate. Ahora, perdóname, ya que estamos en este tema, el hecho de que puedan disponer de todas las divisas, Sí. Uno podría decir así, bueno, dispone de todas las divisas y va a traer para acá las que sean necesarias para pagar los costos internos. Así es. Ahora esos costos internos pueden ser bajísimos, puede ser la mano de obra. ¿Cómo pago la deuda? Claro, porque él va a tener un ingreso, ese ingreso se lo queda en casa matriz, de ahí tiene que pagar todos los costos. Los costos internos sí, pero por ejemplo el costo de endeudamiento, el costo de todo eso lo pero aparte a nivel de país, ¿cómo pago el compromiso de deuda que tiene la Argentina? Dos respuestas a esa objeción que tienen que ver con aquello. En el debate parlamentario, sí. En la segunda vuelta, porque no apareció ni en diputados cuando esto se discutió
discutió 3 veces, digamos. Primero entró, después sacaron el proyecto, y el diputado pasa, se aprueba. Cuando va al Senado, en ese debate del Senado aparece 2 discusiones. Uno es esta cuestión, bueno, ¿cuál es el impacto que esto tiene? La otra discusión es el tema del famoso gasto local, ¿sí? Entonces ahí pusieron, y esto está en el proyecto, que al menos el 20% de la inversión tiene que ser de gasto local. ¿Está? El 20%. Que, como algunos Los proveedores locales. Exactamente, como algunos expertos sentados acá han puntualizado, el caso de Alejandro y su nota en Clarín, ese gasto local es previsiblemente mayor en toda la fase constructiva. Después yo no sé cómo se la van a arreglar para eso, digamos, pero está. El otro punto está en el debate parlamentario, el tema de, bueno, en el extremo, quizás se ve mucho más claro en minería que en energía, es agarrar, sacar una piedra y meterla arriba de un tren y sacarla, eso genera poco valor agregado doméstico. Entonces, ahí hay una cuestión que quiero después ir a esto, que tiene que ver con el título. Esto no es una política de promoción del desarrollo, es un régimen de inversión, un régimen de incentivo a las inversiones. ¿No? Un poco para decirlo en lenguaje académico, no hay que pedirle peleas al olmo, porque el olmo no da esta pena. Entonces, sigamos un poco, voy a seguir un poco las características. Entonces, esto es importante, pueden disponer, no las podrán aplicar. Esto es interesantísimo. No les pueden aplicar ninguna restricción cuantitativa para exportar o importar, ni limitaciones fundadas en prioridades de abastecimiento doméstico. O sea, yo puedo hacer mi proyecto, yo creo que puedo ocurrir con el caso del gas, o sea, ahí pueda entrar en un contrato a 20 años y el gas, eso es enteramente mío. Entonces, acá no hay ninguna razón por la cual yo pueda decir, no, mirá, acá hay una casa que tenés que derivar esto. No. Entonces, es lo más parecido a una economía de enclave. Acá está todo el cinturón claro, sí, de clúster y de enclave exportador, digamos, ¿no? Otra característica interesante, no se le aplicarían reglamentaciones actuales o futuras del régimen cambiario que limiten el acceso a las divisas. O sea, esto rompe con, por ejemplo, con la filosofía histórica de la Argentina, con la ley de hidrocarburos, que dice que el mercado interno es rompe. Sí. Pero yo ahí los invito a pensar en el decreto, en el 70, en el DNU/70, que hace lo mismo en un solo artículo con el caso de la agroindustria. Se eliminan las restricciones cuantitativas a la exportación, o sea, yo produzco trigo, puedo exportar todo el trigo. ¿Y qué hacemos con el trigo para la fabricación de harina doméstica? No sé, importarlo, digamos. O sea, hay flujo libre de disponibilidad. Puedo romper el sistema petrolero, por ejemplo, que es una unidad entre el petróleo para producir nafta. No puedo decir, el petróleo se lo cortó todo y ahora importa nafta. Se eliminó el autoabastecimiento y se eliminó la producción. Sí, por eso, si te falta nafta, importarla. Yo lo que les quiero... Hay lugares que una autorización de exportación vos no lo podés mandar a la refinería porque está, por ejemplo, en Río Gallegos, el flete sale mucho más caro y te conviene exportarlo. O sea, bueno, pero hay un montón de esas excepciones. En el Golfo San Jorge, en Río Gallegos, en la isla de todo el gas que se lo das a Metalex, y después ¿qué haces con él? Permítame, hay una moción de obra. Desarrolle todo, porque si no nos estamos metiendo en el idioma. Me suba la porción de orden de Nicolás y suscribo. Bien, entonces, yo puse acá la palabra Banco Central de la República Argentina porque dice, además de que no se le aplicará a las reglas, dice, el Banco Central, después de la
le da 30 días, creo, 45, después de la sanción de esta ley, tiene que adoptar y sancionar toda la operativa del régimen cambiario especial que será de aplicación a estos proyectos. Y después, finalmente, hay una definición acerca de un blindaje en materia de beneficios. Estos proyectos gozarán de los beneficios tributarios y cambiarios por un lapso de 30 años. Y dice la ley, alguno de ustedes la vez pasada me consultaban, bueno, pero esto no tiene mayoría especial, una ley podría cambiar la otra ley. Sí, pero, y el pero es que para los proyectos aprobados con esta ley, lo dice ahí no hay cambio, podrá ser a futuro, pero mientras esto, digamos, con el marco normativo se apruebe el proyecto, la autoridad de aplicación dice que se aprobó el proyecto, le aplican esto y tendrá beneficios por 30 años. ¿Tá? O sea, hay estabilidad y en ese sentido sí hay parecido al tema minero. Bien, ahora, insisto, uno podría ir más en detalle sobre cómo se puede aplicar, toda la discusión legal y que hay que esperar mucho la reglamentación de esto, ¿no? Para ver qué es lo que piensan hacer. Pero a mí empieza a pasar al otro tema, que tiene que ver con la discusión que ustedes estaba por detrás de las preguntas que me venían haciendo. ¿Cómo interpretar este esquema de incentivos a la luz de lo que es la discusión de yo puse acá política industrial porque es el término que se utiliza, pero podría ser la política de desarrollo productivo o de promoción del desarrollo? ¿Cómo se inscribe en ese cuadro más general una propuesta de este tipo? Déjenme decirles que hay un debate muy intenso a nivel internacional sobre este tema de intervencionismo y mercados. Entonces, de alguna manera estaba fuera del radar con toda la discusión del famoso consenso de Washington. Y Estados Unidos era el primer convencido de que por acá no vamos, que es solo un tema de mercados y demás, hasta que se dieron cuenta de que China ponía una luz amarilla que pasaba casi al rojo. Y ahí la primera respuesta fue de Trump con el alza de las tarifas, pero una respuesta mucho más vigorosa que pasó un poco desapercibida fue de Biden, con todo un paquete normativo referido a la infraestructura, a la industria de los chips y toda la cuestión informática, y lo que llaman ellos el IRA, que es la Inflation Reduction Act, que es la que promociona realmente todo el tema de transición energética, todo el panel solar. Y hay un discurso muy interesante del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, administración Biden, que dice: muchachos, nosotros no podemos seguir jugando en esta cancha de los mercados cuando del otro lado nos están respondiendo con otra historia, digamos. Vamos a jugar de igual a igual, y por tanto, bueno, viene todo el replanteo acerca de la necesidad de una política industrial que se ve todo el tiempo. Le subieron los aranceles a los autos eléctricos, después lo siguió Europa, bueno, toda la historia que hay alrededor de eso, y que hace una revitalización a nivel de la política de la cuestión del papel que tiene la política industrial. En el plano más académico, digamos, esto siempre estaba reconocido, digamos, yo puse acá el enfoque estándar de que hay necesidades de intervención, se justifica la intervención cuando yo tengo problemas, en el lenguaje se habla de externalidades, digamos. Si yo, por ejemplo, el caso de externalidad en el caso promocional sería de la ley de promoción de software. Sí. Digamos, yo apoyo eso porque tiene impactos en el dinamismo de desarrollo informático y todo eso que tiene impactos alrededor. Entonces, sobre todo el sistema productivo. Las firmas
no pueden ver ese horizonte más largo, se quedan con el horizonte más corto y por tanto hay que incentivar más oferta y de ahí la promoción para hacer este tipo de cosas. Ese debate, esa actitud también es cuestionada del otro lado. Más ortodoxos le dicen, bueno, Flaco, pero vos le vas a dar plata a ciertas firmas, a ciertos sectores, y eso es medio complicado. ¿Por qué en vez de ir por ese lado no hacemos más políticas horizontales de desarrollo productivo? Es decir, promovamos la investigación y desarrollo, desarrollemos la infraestructura, y ese tipo de cosas a la larga te va a resolver esto, pero sin entrar a liberar el cheque para fulano o mengano. Ahora, en un caso o en otro, siempre está reconocido que hay obviamente una captura del sector privado por este tipo de políticas, porque son beneficiarios inmediatos. Y por eso en el debate académico se suele enfatizar que sea la mayor transparencia posible, que esté claro quiénes sí y quiénes no, que tengan una duración en el tiempo limitada, etcétera, etcétera. Como dice un persona que ha intervenido mucho en esta cuestión, un economista de Harvard, que se llama Dani Roderick, hoy en día no está en duda si hacer o no hacer el desarrollo productivo industrial. Hay que hacerla, pero el tema es cómo, de manera tal de no caer aquí. En el extremo más, diría yo, menos inhibido con este planteo están aquellos que dicen mayor intervención estatal directamente. ¿Por qué? Porque los mercados son débiles, porque hay, no te van a resolver lo que vos querés resolver, tenés que ir con un papel más activo del Estado. De esto nosotros en América Latina, esta es la América Latina de la sustitución de importaciones, Brasil, en las regiones, te doy un papelito. Brasil es el ejemplo más claro, y hoy en día esto es China. Esto es una economía planificada, también funcionan los mercados, funcionan las empresas, pero acá el Partido Comunista Chino dirige plan de desarrollo, todo lo demás. Entonces, de ahí el debate decir, bueno, ¿cómo nosotros discutimos vía mercado con gente que juega? Y ustedes, en realidad, una nota en su momento, cuando China ingresa en el 2001 a la OMC, lo ingresa con un estatus de economía de no mercado. Se le reconoce que no es una economía de mercado y le dan 10, 15 años para ajustarse a la economía de mercado, o sea, a China. Y cuando te ajustás a la idea era, una vez que usted, ahora te da una concesión, pero después que empezamos a jugar somos todos iguales. Bueno, esa controversia no está resuelta. Le sacaron, digamos, la juzgan como economía de mercado. Eso tiene importancia para el dumping, para todas las medidas de restricción de importaciones. Bueno, pero China no cambió nada, digamos. No puede parar. No va a parar tampoco, digamos. O sea, bien, mi punto acá es, que yo quiero compartir, es que el RIGI no se encuadra en ninguno de estos sectores. ¿Por qué? Primero, a nivel conceptual, porque, bueno, el mismo presidente dijo, esto ni siquiera ni hablemos, porque el Estado dice para parar, no tiene sentido repetir las cosas que dicen. Y también lo han dicho por acá, varias veces les dice, creo que a los economistas que hablan con esta línea nos dicen ignorantes, estúpidos, no sé qué cantidad de epítetos. Él dice que no hay ni externalidades, ni falla de mercado, ni nada, pero todo funciona fenómeno. Entonces, es imposible justificar con ese planteo conceptual una iniciativa de este tipo. Entonces, pasa eso, pero el punto es que esto aterriza en la ley. También reconocemos ese punto, pero la pregunta subsiste: ¿cómo explicamos que esto subsiste en la ley? Bueno, esto es interesantísimo. En la ley
no hay un objetivo claro. No dice, ni es para promover las economías del interior, ni el desarrollo de los proveedores locales, no dice nada. Lo único que dice es que acá va a haber incentivos a quienes inviertan por arriba de 200 millones de dólares. Y es más, yo no quiero entrar en este terreno, pero voy a mencionar. Si bien está claro que va dirigido a la exportación, acá podría, vos dijiste el ejemplo de una actividad. ¿Qué pasa si yo invierto 200 millones de dólares para fabricar pocillos de café y van al mercado interno? Me quedo con todo el mercado interno, porque las ventajas que voy a tener no las puede tener nadie, digamos. Entonces, acá hay un problema. Si va a la exportación, bueno, está bien, zafamos de ese problema, pero si volcaríamos, obviamente no hay problema ni esto con la minería ni la forestal, pero cuidado con alguna actividad que diga, yo invierto para que me quedo con el mercado. Y la otra dificultad... O sea, porque le ganas exacto, a un competidor. Anda a competir conmigo, una vez que yo logro todo esos beneficios. Y el otro problema que dificultó el debate es que hay una ausencia más amplia, de un marco más amplio de políticas. La pregunta es, bueno, también, veamos el RIGI, y después viene algo más. ¿Cómo sigue la película en materia de hay más incentivos? Respuesta, no, y por eso el vida, iniciativa de que sale, bueno, yo también quiero una cosa así, digamos, entonces uno podría pensar, bueno, esto es una forma de intervención estatal, pese a que, cuidado, que dice que el Estado es malo, que no hay... para mejorar la rentabilidad del proyecto. Yo creo que si uno buscase una evidencia clara de este planteo, es el presidente del IPF. Lo que declaró el presidente del IPF es esto. A mí las cuentas no me cierran si no tengo una cosa de este tipo. Y no dijo tanto, sino no me cierran las cuentas del proyecto, porque le saben todos los márgenes ahí son estrechos. Entonces, una manera de acomodar la tasa interna de retorno del proyecto con este tipo de beneficios. La ley no menciona otros objetivos de desarrollo y, por tanto, acá hay un dilema conceptual, digamos, de cómo asimilar el RIGI con algo que supuestamente a la eficiencia de los mercados, digamos, que sostiene la eficiencia de los mercados. De hecho, hay un ministerio de regulación, de desregulación, tratando de despuntar una serie de regulaciones, y acá va a haber una autoridad de aplicación regulando para entregar estos beneficios. Entonces tenemos una especie de monstruo bifronte avanzando por un lado y por el otro, digamos. Consecuencia, me parece a mí que es necesario una lectura alternativa, ¿no? ¿Cómo interpretar? La pregunta es, cuando escribí esto, un poco en la cabeza era, bueno, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo justifico? Bien, la primera cuestión tiene que ver con la introducción. Bueno, cuidado, uno podría decir, señores, estamos en una situación extrema de economía que ha pasado por un desastre, por una guerra, que está mal, tiene un trabajo social. Bueno, hay que hacer algo, hay que sacudir esa realidad. Entonces, uno podría pensar que el RIGI es una suerte de mascarón de proa, una especie de batallón que va adelante para alentar a la inversión. En la medida que soltemos algunas inversiones que se van a concretar, eso va a tener un efecto de demostración y otras inversiones le sucederán. Esto en economía hay una frase, digamos, muy famosa de Keynes, que dice, cuando una economía está estancada, él hablaba de otro tipo de estancamiento, es necesario reanimar. Él hablaba de los animal spirits, de los espíritus animales, para ver si hay apetito por la inversión. Lo que ocurre que esta frase de Keynes es de Keynes y no es de von Mises ni de la escuela austríaca. Entonces, el gobierno dice que suscribe a la escuela austríaca, pero ¿cómo nos agarramos de Keynes para decir esto? La otra
Esta es una forma. Y uno lo podría entender, si fuera, vamos a largar por acá, otros nos van a seguir, se van a entusiasmar. Obviamente, si ustedes van a los debates en el Congreso, les van a decir, esta discusión apareció, y le dicen, no, si yo no tengo los mismos beneficios, no me voy a alargar, a mí me sigue agarrando el IVA, bájame los impuestos. Entonces, acá va la segunda posibilidad de entender esto. Miren, estas son ventajas especiales para ciertos proyectos en una fase inicial de cambio. A la larga, todo el mundo va a ir ahí. La economía va a funcionar con un mercado libre de cambios, va a funcionar con menos impuestos, y hoy las excepciones que hacemos con el sector energético, el fomento industrial de la minería, le van a llegar a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, hay que creer de que eso es así. Veremos si es así o no. Lo cierto es que, entre tanto, uno se pregunta si esa propuesta de caminar juntos, por avanzar hacia ahí, necesita un blindaje de 30 años. Quiere decir que no estamos seguros de que vamos a liberar el mercado cambiario ni bajar los impuestos, necesitamos 30 años. Entonces, aquí aparece la otra forma que si, miren, no es ni lo uno ni lo otro, ni lo son, ni los animal spirits, ni la idea de que vamos a ir todos ahí, sino que es un fenómeno de captura del Estado, ¿sí? Que hay intereses corporativos que decidieron, bueno, mira, vamos a hacer la ley, y mientras los demás discuten esto, nosotros afianzando nuestros intereses, hagamos esto, digamos, ¿sí? O sea, intereses corporativos. Sí, obvio, desde el punto de vista, terminamos ahí, entonces. bueno, por eso, si ustedes, nuevamente, yo insisto, vayan a los debates parlamentarios, no hubo ninguna presentación del ministro del Ejecutivo capaz de fundamentar el porqué del régimen. Ahí está. Insisto, quien usa la defensa más articulada, a mi poder, yo tampoco no es que mire todo, para mí es el de IPF. Yo necesito esto, para mi cuenta, punto, digamos. O sea, no me da los números bien. Ok, bien, entonces estas son, diría yo, lecturas alternativas para entender esto. Ahora quiero pasar al otro tema, que lo que yo llamo las dos caras del régimen. Está, por alguna razón, por un fundamento u otro, está la ley, la van a reglamentar, algunos proyectos van a ir adelante, seguro, quizás ese, no sé, muy ambicioso, pero seguramente yo calculo que en minería, por ahí la cuestión industrial va a ir adelante. Entonces, acá aparece la cuestión del alivio externo, y es probable que el RIGI favorezca la concreción de proyectos que de otra manera no se hubieran materializado, ¿no? Y todo el diseño está dirigido a cuestiones que tienen que ver con la exportación. O sea, no es para cualquier proyecto, va dirigido principalmente por las ventajas que tiene en materia del régimen cambiario. Y uno podría pensar que, por tanto, esto, más allá de que es limitado el contenido local, pero con el 20% que se le puso en la ley y todo lo demás, puede provocar un cierto dinamismo en algunas actividades conexas. Un asterisco aquí, a mí me llamó mucho la atención que en ese debate en el Congreso no se le puso el compromiso de reinvertir o el compromiso de poner inversiones en proyectos no rígidos. O sea, a una empresa o a un proyecto rígido se le podría haber puesto el compromiso y decir, bueno, fenómeno, esto está bien, todo esto está, pero usted reinvierte parte de las utilidades en áreas no promovidas con este esquema, de manera a ver si me ayuda eso no está. Entonces, hay la posibilidad de que haya cierto dinamismo. Está el tema de que puede impactar favorablemente en las exportaciones. De hecho, ya están haciendo cuentas sobre cómo va a impactar en el sector energético, y aparece la duda a largo plazo, digamos, de si el tema de la mayor oferta de divisas que traerían estos proyectos podría ser
capturadas o no por el Banco Central o para abastecer importaciones en la medida que se liquiden ahí. Bueno, eso depende mucho del contexto macroeconómico, digamos. Si eso va a dar lugar a que se vendan y del contexto cambiario, digamos, todavía no despegó si va a ir a una dolarización o no. Hay toda una serie de dudas. Entonces, sin duda, el punto va a ir orientado a la exportación. Ahora, si eso va a generar mayor oferta de divisas o no, netas, es otra discusión. Y acá hay un tema menor, pero menor, insisto, que alguien podría decir, bueno, pero escúcheme, esto que usted está promoviendo las exportaciones podría ir en contra de la normativa de la OMC. Yo digo, esto tiene bajo riesgo de locura, o sea, no es un tema, ¿sí? Va a ser muy difícil que alguien, además porque para este tipo de productos que tiene, de actividades que tienen tanto apetito estratégico, nadie va a ir a decir, le va a levantar. Salvo podría ser un competidor que está actuando en ese mercado. Si nosotros queremos entrar en el mercado europeo, entonces van a venir los cataríes y decir, no, mira, esto no, porque vos lo estás promoviendo, pero no va a ocurrir. Pero esto ni se discutió, pero es un tema igual, de todas formas, ¿no? Y esta es la primera cara, o sea, puede haber un alivio exportador sujeto a cómo funciona el resto de la economía y cuando se materialice esto y todo lo demás, porque nosotros no van a empezar a producir de la noche a la mañana, son cosas de largo plazo. Y después está el tema que yo quiero destacar acá, es cuidado con esto. Y ahí sí me preocupa la lectura desde el punto de vista de la política, de la preocupación de desarrollo. Todo este tipo de productos que van a tener, se van a promover con este esquema, son commodities. Y esto, las commodities tienen algunas características complicadas, digamos. Primero, se comercializan en mercados que son sumamente competitivos, ¿sí? Yo doy como ejemplo lo que pasó el lunes, 12 de agosto. La soja cayó en Chicago 5,9%. ¿Por qué cayó en Chicago 5,9% en un día? Estados Unidos. Porque Estados Unidos publicó, el USDA publicó no tuvo lo mejor, publicó un informe a nivel global que dice va a subir el 15% de la producción de soja a nivel. ¡Bum! La cotización cayó y la tendencia bajista sí. ¿Sí? Bueno, no. Entonces, ¿cómo? Nosotros jugamos ese juego. Bueno, uno podría decir, jugamos, pero también somos conscientes de los riesgos de ese juego. Entonces hay que tratar de prevenir esos riesgos. Y ahora después me refería a otra cuestión vinculada a eso. Son productos, estas commodities, la característica son productos mayormente homogéneos, o sea, no se diferencian ni por marca ni por otros atributos. Es decir, que no es lo mismo exportar chips que exportar soja a granel, ¿no? Y por tanto los precios son muy volátiles y esta volatilidad a veces está a factores económicos, de oferta y demanda en cada mercado, pero además porque son muchos de estas commodities son activos subyacentes de operaciones financieras, son de derivados financieros, entonces fluctúan con las tasas de interés y todo ese tipo de cosas, es una especie de sub y baja. Y en el caso agroindustrial, además está la cuestión del factor climático. Y esto no es teoría. Bueno, acá lo que tienen es una muestra de una serie del Banco Mundial que muestra cómo, acá este es el caso de energía, y obviamente tiene que ver con el tema de Ucrania, pero o sea, hay factores geopolíticos también alrededor de las commodities, por lo cual un poco la lección es el que exporta commodities tiene que saber el riesgo que eso entraña y hay que tratar de jugar allí de manera limitada y diversificar la canasta exportadora hacia el producto diferenciado. Discusión que no apareció en el RIGI, que no está en el tapete, pero que es vital tenerlo claro. Y un ejemplo de esto es, ahí se ve muy poco, discúlpenme, esto es el comparativo de los complejos exportadores del INTEC
22-23. El total de exportaciones del año 23 en la Argentina cayó 25%. Y eso está prácticamente asociado a la sequía, que impacta, pero nosotros tenemos, fíjense, medidos por este concepto prácticamente las commodities del sector oleaginoso cerealero, los petroquímicos y la minería, da alrededor de 60% de nuestras exportaciones son commodities. Entonces, en este nivel de participación de las commodities tenemos un problema que estamos muy expuestos a shocks, y acá dice un numerito: la economía entre el 23 y el 22 cayó un 1,6%, y 1,6% refleja, yo diría, muy tibiamente lo que fue el efecto, porque en realidad es 1,6% de caída en el nivel de actividad real, pero con todos los desbalances que conocemos, financieros y más, o sea, esto podría haber sido mayor si no se hubieran hecho los desastres que se hicieron para sostener. Acuérdense el swap con China, los pedidos al fondo, esquemas extraordinarios para compensar una sequía brutal, pero que entonces consecuencia de eso, o consejo y lectura de eso, es cuidado con las commodities. Y este gráfico, que es con información mucho más detallada, lo que hace es tomar la canasta exportadora en dos grupos, dos conjuntos, los productos diferenciados y no diferenciados. Lo importante es esta línea de acá. Echa bien las cuentas, no solamente con los complejos exportadores como estaba en el cuadro anterior, sino tratando de desagregar. Eso da que el 75% de nuestras exportaciones son commodities que se transan en mercados muy transparentes, muy competitivos, sujetos a volatilidad y todo lo demás. Eso va a pasar con la minería, va a pasar con... Bueno, si ustedes agarran la cotización del litio, van a ver eso. Bien, entonces, el esquema, más allá de las justificaciones, las características y demás, empuja a la economía hacia la producción de commodities, con este tipo de costos por detrás. Entonces, termino con algunas conclusiones. Obviamente el RIGI es un esquema promocional dirigido principalmente a evitar exportaciones basadas en la producción de los recursos naturales, commodities, eso no queda por la menor duda. Los incentivos principales son los dirigidos al régimen cambiario, prometiendo, digamos, el funcionamiento de una economía con mercado libre de cambios. Y digo acá, el impacto en la generación de divisas estará muy sujeto al contexto macroeconómico, porque podría borrarse con una mano lo que se aporta con la otra. Y este concepto a mí me parece muy importante. El RIGI no es una política de desarrollo productivo en el sentido habitual del término. Termino por donde comencé. Es un esquema singular en una economía que tiene un problema espectacular comparado con lo que decía el chat GPT, digo que estamos parados. Pero no le pidamos a esto una política de desarrollo productivo, es un negocio, digamos, para hacer desarrollarlo, para viabilizar algunas actividades. Termino acá y muchas gracias. Muchas gracias por esta extraordinaria exposición. Abrimos a preguntas. A ver, Graciela. Los proyectos que se presenten entran directamente al sistema, o si hay algún paso previo de evaluación del proyecto, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto hacia abajo del proyecto. Okay. No sé si queréis preguntar o... ¿Respuesta? Sí, muy interesante la cuestión. La ley habla sobre la autoridad de aplicación para la aprobación de proyectos. No hay un detalle específico de dar transparencia a esa información. Por ejemplo, uno podría haber pensado de que se liciten los beneficios. Si uno presenta
un proyecto foresto industrial, yo también presento otro, y yo digo, yo no necesito todo, el 100% de todos esos beneficios, yo me conformo con menos, y podría poner, no hay ningún mecanismo de ese tipo, no hay forma la ley por lo menos no está, va a depender mucho si la autoridad de aplicación quiere dar publicidad a esos actos de, por ejemplo, no sé, están hablando de este proyecto enorme, nadie sabe cómo se va a presentar, si va a ser público, todo ese tipo de cuestiones. La ley en esta parte fue reglamentada. La ley, yo creo que la ley va a tener distintos tipos de reglamentación, no va a existir una reglamentación única, porque vas a tener lo del Banco Central, yo me imagino normas de segundo orden y no está esto, que yo sepa. Precisamente creo que toda esta discusión acerca de la eficiencia de gestión del gobierno, que dicen, bueno, el gobierno no tiene mucha red social, pero gestión poca, bueno, creo que no está. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo la exposición, son muchas horas de estudio para nosotros acortarnos lo que, es decir, está masticado esto para nosotros. Oscar Vicente decía que Vaca Muerta la había descubierto un señor inglés, no me acuerdo de qué año, y que todavía lo era podrido y le puso Vaca Muerta. Ahora, en la versión no convencional aparentemente la descubrió Repsol, y no fue extraño eso al motivo de que el gobierno decidiera expropiar es una hipótesis y se hizo un contrato que algunas personas me dicen que está más o menos la RIGI estaba en ese contrato, que fue medio secreto, con Chevron, es decir, Repsol descubre y Cristina Kirchner le dice tenemos que hacer un contrato. El contrato es secreto y no lo quiso mostrar. No lo quiso mostrar, pero RIGI sería tratar de generalizar un poco esas reglas de juego. Yo sé, me dijeron algunos que Nielsen y Parisi trabajaron en un proyecto de ley que se lo llevaron al gobierno Alberto Fernández, y que esa ley no salió y que esto ha revivido acá y estamos más o menos un poco en algo de incentivos parecidos y cosas. Me parece fantástica las conclusiones porque definen de qué se trata el animal que estamos viendo y que no es una política necesariamente de desarrollo, sino una cuestión más financiera. Sí, yo la verdad es que no tengo conocimiento de los comentarios que hacías acerca de la historia de Vaca Muerta, Chevron y demás. Yo creo que, digamos, refuerzo un poco la interpretación que estamos haciendo, es el hecho de este tipo de planteos sobre todo el tema del régimen cambiario y demás, aterrizaron post-2019. O sea, en el gobierno de Macri no estaba esto flotando, este tipo de ideas no estaban. ¿Por qué? Porque me parece que estaba la idea de que, bueno, la economía iba ya a funcionar en determinado track y no había marcha atrás sobre eso. Esta es una característica de la trayectoria económica nuestra, además del estancamiento de lo que yo decía, que es reforma y contrarreforma. Y cuando ustedes leen la ley, lo que queda claro es que acá, y bajo el concepto ese de blindaje, está la idea es, miren, si esta gente quiere dar marcha atrás, que allá ellos, pero nosotros este beneficio lo vamos a tener y lo vamos a blindar y va a quedar segregado de los negocios, acá son negocios para preservar, más allá de lo que le pase a la economía argentina. Ese es otro tema. Entonces, reforma y contrarreforma es una cuestión a que tenerla clara, digamos. Entonces, cuando nadie sabe cómo sigue el futuro, por las dudas seguro no lo Nicolás. Ricardo, al final de esta brillante y agradecida exposición, no me queda claro si el RIGI, más allá de las críticas
¿es o no beneficioso para la Argentina? ¿Es o no beneficioso? Ahora bien, en el segundo capítulo, si aparecen otros Rimi, como el de Benedetti, el diputado radical por Entre Ríos, que es el Rina, y el otro que será el Rifo, no es bueno esto. Nuestra actitud no sería más productiva y eficiente para el país si empujamos regímenes similares para otras actividades que tienen mayor inclusión en nuestra visión del desarrollo. A ver. Bueno, a ver, definitivamente uno entiende la necesidad de una política de promoción del desarrollo, un poco yo con lo que decía antes, digamos, o sea, teniendo claro el objetivo del desarrollo, que el instrumento vaya dirigido a eso. Caso, a mí me parece que está bien, puede ser algunas cosas que no excesivas, la ley de promoción de la economía del conocimiento. Bueno, está bien, eso ayuda al desarrollo del sector del software. Uno podría poner lo mismo con el caso del agroindustrial, ¿sí? Yo no sé qué es lo que está por detrás del agroindustrial, un poco lo que está central ahí es el tema de los derechos de exportación, pero hay cosas que tienen que ver con semillas, con adopción de tecnología y demás que son importantes. Entonces está bien, yo insisto, participo de esa posición de no hay nada de digamos, conceptual de prejuicio respecto de hacer política de desarrollo productivo. El tema es diseñarla de manera adecuada. En el caso del RIGI, a mí me parece, bueno, ahí se perdió una oportunidad de poner este tipo de cosas, como la que yo decía, bueno, obligar a reinvertir un poco más, pero va a dar, supónganse, yo estoy convencido de que si un proyecto de desarrollo minero o algo de Vaca Muerta, va a tener un impacto local, digamos, puede ayudar a desarrollar. Tiene estas dificultades, sí, pero creo que hubiese sido mucho mejor si hubiera dicho de partida lo que queremos esto, punto. E inclusive más, siendo así, podrían, en el caso de, en vez de poner estos proyectos de desarrollo estratégico, haber ido reflotado el proyecto específico para gas, hacer una ley específica para el caso del gas, quedando muy en claro que es, porque una cuestión es, insisto, mejorarle las cuentas a un señor, porque cuidado con eso, ¿no? Porque cuando uno distribuye este tipo de beneficios, está diciendo a usted sí y a vos no. Y eso es inequidad horizontal. Eso es inequitativo, porque yo no. Entonces, lo que justifica que a algunos sí es el hecho, como decía yo, un poco conceptual, la existencia de una externalidad. Yo apuesto en usted porque creo que lo que usted hace tiene beneficio, creación de empleo, lo que fuera. Acá y después acá. En línea con esto, siempre uno mira las experiencias también entender positivas, por ejemplo, el régimen de inversiones mineras, el régimen de inversiones forestales, o el régimen de inversiones forestales, la ley 25080 al fin de los 90, y uno mira los efectos en lo que fue la inversión forestal en Corrientes, en Entre Ríos, en Misiones, o la ley de inversiones mineras, que la minería en la Argentina fue así, después del régimen de inversiones mineras tuvo una curva, pero tenía un poco esto de cierta transparencia y reglas claras y universales. Me llama la atención que no se haya replicado ese modelo que fue exitoso con este esquema. Es una mirada. Sí, efectivamente es así. Y yo quisiera agregar algo que no dije en la presentación, que tiene que ver con la pregunta de Nicolás y con esto. Argentina, más allá del consenso de Washington, la convertibilidad y demás, nunca abandonó la existencia de regímenes promocionales, ¿sí? Y varios, el forestal, el minero, la ley del software, ¿no? Y
ahí, digamos, en el menú existente hay cosas que permiten aprender bastante. Una cuestión es este tipo de orientación que va dirigida más allá del tema de las víctimas, pero va dirigida a la exportación. Y otro es cuando la promoción está dirigida al mercado interno, que es el caso de Tierra del Fuego. Eso a la economía argentina le ayuda muy poco, porque lo que tiene que tratar es de abrir. Entonces, este sería otro criterio a tener en cuenta. Este tipo de, a la hora de promocionar, poner fondos dedicados a esto, apuntar hacia la apertura de Tierra del Fuego está muy bien, yo lo entiendo, la promoción regional y todo lo demás, pero es una manera muy cara de ocupar el territorio, es muy cara. Entonces, cuidado con eso. Entonces, estos tienen esa característica, no participan de ese enfoque. Ese es mi punto. Manolo, después. Sería que al RIGI apunta a exportaciones. Se supone que al apuntar a exportaciones se está apuntando a recaudar dólares, recaudar divisas. Ahora, si no hay obligación de pasar por el Banco Central para esas divisas, ¿cómo hago yo, desde el punto de vista de Estado, para pagar la deuda cuando no puedo obtenerlas si no me las ponen ahí y no tengo ningún mecanismo? Porque cualquiera de las promociones que habló, mineras o algo, está bien, le bajo la retención, pero tiene que pasar por el banco. Es decir, para tener las divisas que necesito para importaciones, turismo y fundamentalmente deuda, tengo que tener alguna metodología para obtenerla. Yo no la veo, no sé, no entiendo cómo es esto. A mí me parece más que una política de promoción, algo es una política de vaciamiento de recursos como concepto, porque lo llevo y no tengo ninguna obligación de traerlo. Si por lo menos le digo, bueno, te saco la retención, que ya está, pero los tenés que cambiar en un plazo determinado, no en 50 años, sino en 30, 60, 90 días, entiendo el concepto como una finalidad de poder empezar a paliar la deuda externa que tenemos enorme, ingresando divisas. Esta no la entiendo. Sí, la entiendo, pero bueno, desde otro punto de vista. A ver, dos cosas. Recordemos que el esquema que hay, que no tiene nada que ver con el régimen, la energía y demás, el esquema de política macroeconómica que hay es ir hacia un mercado libre de cambios. Mercado libre de cambios y probablemente con flotación cambiaria. Quiere decir que en ese esquema no va a haber, si el Banco Central quiere divisas, tiene que salir a comprarlas. Esa es la forma. Y recordemos, segunda cosa que quiero precisar, ya en el gobierno de Macri, que digamos fue la segunda, fue la convertibilidad, el segundo intento de funcionar con un mercado cambiario libre y con flotación, no había obligación de liquidar divisas. No había obligación. Primero empezaron que hubo un decreto, primero había una, primero lo demoró. Sí, exactamente, había un plazo que el exportador tenía que, el régimen era que te daban, creo, los primeros 45 o 90 días para vender las divisas que vos habías, y después si querías comprarlas. Eso fue inicialmente, y después ya directamente no había ni siquiera, o sea, y entonces, digamos, lo que uno aporta por la cuenta de comercio lo puede sacar por la cuenta de capital. Y insisto, si el Banco Central quiere divisas porque quiere fortalecer, vaya y las compra en el mercado libre de cambios, y lo que vas a hacer ahí, ¿cuál es el incentivo para traer las divisas? La tasa de interés. ¿Sí? Entonces, si vos en Argentina te da, no sé, 10% en dólares, por cómo funciona la tasa de interés o lo que fuere, vos vas a traerlo porque te conviene más tenerlo acá que no en Nueva York. Entonces, ese es el esquema. No va. Pero acá va a ser en clave
solo para exportar. No, digamos, insisto, hoy en día hay cepo, porque todo el mundo le dice, saca el cepo, digamos, pero si vos tenés un mercado libre de cambios, así funciona, insisto, creo que para no confundirnos, estamos al 2016, 2019, así funcionaba, no tenías limitaciones para comprar divisas, digamos, y el instrumento era la tasa de interés. Sí, dale. ¿Sí? Porque habría obligación de cambiar y retención. No, obligación de cambiar la sacaron. Por eso. No, el exportador tenía que decir, seamos claros, tenía que decir cuánto había exportado para liquidar las retenciones, pero no necesitaba vender la divisa. Bueno. Tenía que pagar. Está bien, eso fue lo que hicieron en esa etapa. ¿Y en qué terminó? Un crédito de 50.000 millones de dólares. Bueno, sí, bueno, porque le dicen. Y eso es lo que tenemos ahora. Ahora bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vamos a la discusión más, pero ahí le dicen, usted terminó su crédito de 50.000 millones de dólares porque no ajustó la cuenta fiscal. Sí. Y ponía la tasa de interés alta, pero no ajustaba la cuenta fiscal. Si usted hubiera hecho más en la parte fiscal, hubiera necesitado poner una tasa de interés regalada. Bien, pasemos a esta pregunta. Bueno, Sí, bueno, dale. ¿no? Sí, sigo. Voy a un tema que se tocó muy al principio y medio de costado. La elección de Puerto Colorado o Bahía Blanca. Y en eso hay una consideración que no se tuvo en cuenta, que es la demografía. Desde que tengo uso de razón, escucho de que hay que poblar la Patagonia. Bueno, poblarla así, ¿cómo? Por medio de ciertas estacas. ¿Cuáles? Las que en su momento el único experimento que más o menos funcionó fue el de Tierra del Fuego, pero hace poco en la conversación se dijo de que realmente produjo ganancias en el país, no en efectivo, sino en el desarrollo, o no. Bueno, me parece que Puerto Colorado tiene una ventaja muy grande sobre Bahía Blanca. Bahía Blanca ya existe. Agregarle el tema de la erradicación de esta inversión tan grande la va a hacer un poco más grande, un poco menos grande, pero a Puerto Colorado realmente es una zona teóricamente desértica y de acá a 20, 30 años se va a ver la diferencia. Teóricamente va a desarrollar un polo productivo, un polo habitacional, que se demográficamente para el desarrollo del país a largo plazo va a tener muchas más ventajas que Bahía Blanca. ¿Que va a tener su costo? Sí, también tuvo el mismo costo, más o menos, la isla de Tierra del Fuego. Es una posibilidad más. Sí, ahí mi comentario sería que yo no conozco las características del proyecto, no puedo opinar sobre eso. Lo que tengamos en cuenta es que hay la opción entre una y otra localización, si yo entiendo bien, está dejada a la esfera privada, digamos. Acá no hay ninguna política pública que diga para acá o para allá, es una decisión de IPF, podría decir. Bueno, pero al Estado, ¿qué le conviene? No, eso es otra cuestión, no sé, digamos, probablemente... El Estado es que se aprobó por la provincia, claro, claro. O sea, el caso de negocio de Petronas y PF está teñido del beneficio fiscal en cambio cuando se lo planteaba sobre Bahía Blanca era cero. Claro. Sí. La problemática de tener o no tener DIGI cambia el caso de negocio completamente. Yo no mencioné eso. En la ley está previsto que las jurisdicciones provinciales y municipales pueden suscribir a esto, ¿sí? Pueden adherirse al régimen y esa adhesión no es gratuita, supone que te den algo, digamos. Y eso sí salió en los diarios. Río Negro dijo, yo suscribo, me adhiero, y ahí la política pública fue a nivel, este es el punto, no fue nacional, fue a nivel provincial, que dijo, yo me anoto y pongo. Pero el beneficio fiscal del RIGI está también en Bahía Blanca.
el punto de vista de los impuestos nacionales. No, ingresos brutos y todas las tasas que tiene el puerto de Bahía Blanca es un trabajo ahí, es una sangría. Muchas tasas. En cuanto a los impuestos provinciales, de acuerdo, pero de los que hemos hablado, que son impuestos nacionales, que hay de arriba y hay en cualquier lugar, ¿no? De todos modos, yo creo que hay un riesgo al cual la inversión legítimamente le escapa, ¿no? Jorge. Una consulta. La eliminación de las retenciones va a ser para toda la industria petrolera o solamente para Vaca Muerta? No, para los proyectos, o sea, el resto de la industria petrolera va a tener una retención como la que tiene ahora. El resto de la industria petrolera irá por el carril separado de la discusión de la retención. Si mañana encuentran petróleo en San Luis o no sé yo. Lo que te quiero decir es, esta es una normativa específica para esto. Después podrán discutir la eliminación de las retenciones en general. ¿Esto afectaría el precio del barril para la industria argentina, para los tractores que levantan el trigo, no sé, o no afecta? Esto va dirigido principalmente, la idea es, como lo decía, una especie de enclave de exportación. Lo saco de acá y lo llevo afuera. Acá no hay oferta local. Pero no te afecta el mercado interno si digamos, meto el producto todo para afuera y el precio, no sé, son un neófito en el tema. No hay nada que te garantice. ¿Cómo? No hay nada en la ley, entiendo yo, que te garantice que, digamos, que por eso pueden, la ganancia que vas a tener en pueden vaciar las cuencas porque vos vas a buscar masivamente recursos. No sé, es una pregunta. Sí. Porque sería materia de la autoridad de aplicación. No hay política de Argentina. Pero la autoridad de aplicación es un monstruo. La Argentina con esto abdica en toda su política energética histórica. En toda su política energética histórica. Bueno, vamos, un minutito, no sé si hay alguna pregunta más, pero... Bueno, una pregunta acá y hacemos un cierre. Los que se quieran retirar, pueden hacerlo. Sí. Bueno, primero agradecerle a Ricardo que ha dado una exposición tan brillante acá en el instituto, que ha venido una vez más. Y yo quería saber, con respecto a que se dice que esto está orientado a la exportación, no me queda claro si esto implica que la producción derivada de un proyecto RIGI solo se puede exportar o no hay una real limitación para vender en el mercado interno. Es decir, Serena produce cobre y lo exporta. Si una industria nacional necesita cobre, ¿puede ir y le compra? Yo entiendo que no hay una limitación a vender en el mercado local. No lo dice explícitamente. Te di un ejemplo de las tacitas. Sí. La otra vez de café, invierte una mega fábrica de taza de café y la vende en el mercado. No hay ningún cuidado sobre ese tipo que podría provocarte Tiene precios. Puede derivar un riesgo. Sí, yo lo que entiendo que como va orientado a la exportación, suponete el caso sería así. El señor produce cobre y lo vende afuera. Y bueno, si vos querés cobre, está radicado en, no sé, en la cordillera, vení y me lo compras a mí al mismo precio que yo lo vendería en el mercado de Londres. Me da lo mismo, a mí no me interesa dónde está ubicado. Yo te lo vendo a precio internacional. Pero las mineras que están y no están en el RIG tienen otro costo. Tienen otro costo, eso sí. Claro, o sea, que un día las que están. Para eso está el sistema de precios, para que vos vendas en el mejor precio, no la que te obliga a vender en un buen precio. Eso que vos decís era una de las grandes reclamos que hizo Pagani. Claro, sí, era la discusión de San Luis y... Es más, siguiendo ese ejemplo, yo puedo, yo titular un proyecto RIGI, puedo negociar con un precio más bajo porque sé que aguanto un costo mucho menor que el que aguanta el competidor que no es el proyecto RIGI.
Ese es un tema de, en el esquema actual, eso lo tendría que dirimir la Secretaría de Defensa de la Competencia, digamos. Por ahí. Bueno, okay. Se está reglamentando ahora, sí. Todavía no está reglamentando. Vamos a ir cerrando, entonces yo creo que se ha expuesto pormenores de este sistema, por lo menos no lo conocíamos en este nivel de detalle. Es un proyecto, llamémosle, con incógnitas, algunas peligrosas. Por ejemplo, nosotros vamos a convertirnos en un gran actor mundial en la exportación teórico, en la exportación de gas natural licuado. Nosotros tenemos que tener presente que el mercado de gas natural licuado está hoy en Europa, porque Europa está en guerra y Europa era un continente abastecido por Rusia. Es una probabilidad, que nosotros hemos analizado acá, que digamos que la guerra sea beneficiosa para Ucrania, es decir, sin que haya un desastre, digamos, que termine favorable a Ucrania. En este sentido, ¿qué haría Rusia, que es el mayor tenedor de reservas mundiales de gas? Algo muy sencillo, cambia las válvulas y tira para China. Y abastece el mercado de allá de China, que es más grande que Rusia, ¿no es cierto? Es decir, ya sabemos que, digamos, vamos a poner, abastezco, soy ruso, tengo la mayor cantidad de reservas mundiales, todo lo que tiraba para Europa lo cambio, y abastezco India y China. 2.600 millones de litros. Campeón mundial. Bueno, entonces miremos el mercado de Asia ahora. Vamos a suponer una Argentina vendiendo gas licuado en Asia. Pero no a los comunistas. Pongamos que vende Argentina gas natural licuado en Asia. Bueno, va a tener que competir con Rusia, va a tener que competir con el gran exportador mundial de gas natural licuado, que es Australia, y otros grandes actores. Estaría complicado. Argentina vendiendo ese gas. Ahora vamos a suponer que Argentina, cumpliendo la gran previsión del gran Alberto Fernández, cuando le dijo al rey de España y al premier alemán en el año 2022, Argentina es un exportador confiable en el mundo de alimentos y energía. ¿Verdad lo de alimentos? Para chanchos, porque no vendemos fideos, vendemos soja. Y mentira en energía, porque le dijo algo temerario a uno que está en guerra, le dijo: yo soy chantalera. Entonces vamos a suponer a Argentina ahora atacando al mercado, ojo con esto, atacando al mercado europeo. Competidores de Argentina en el gas natural licuado: Estados Unidos, Qatar. Estados Unidos está en el hemisferio norte, está cerca, más cerca. Qatar está cerquita. Argentina sale de Neuquén. Argentina en Neuquén le vende a los argentinos a $4 el millón de BTU en Boca de Pozo. Cuaterno. Argentina tiene que llegar a Bahía Blanca o a Punta Colorada. Tiene que licuar. Tiene que ir al hemisferio norte. ¿Cómo compite con Estados Unidos, el campeón mundial de las nuevas formas, digamos, del gas no convencional?
que está en el hemisferio norte y cuyo precio en el Golfo es $1,50 el millón de BTU. Vuelvo, estoy en Neuquén y salgo a 4 y tengo que competir con uno que está en el hemisferio norte que sale del Golfo a 1,50, no puede competir. Entonces, ¿cuál es la solución? Que Argentina venda a 1,50 en Punta Colorada. ¿Cómo hace si en este momento vende a 4? Yo le digo cómo hace. ¿Cuál es tu costo? No, mi costo no existe. Esto posta, porque esto lo he comprobado. Mi costo puede ser 1,50, 1,60, 1,70, pero yo lo vendo a 4. ¿Cómo lo calculaste? Esto con el que lo calculó. Bueno, esto es un consenso. Consenso, porque era de agua energía, chicos. O sea que, y yo le acompañé al padre. ¿Cómo lo calculaste? Bueno, un consenso. ¿Un consenso de quién? De los productores. ¿Cuántos eran? 4, 3. O sea que cabías vos y los 3. Bueno, entonces, esto requiere redefinir toda la política energética argentina. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos que decir? Vamos de vuelta. Vamos a exportar de Punta Colorada. ¿A cuánto tiene que salir para que compitas con Estados Unidos? A 1,50. Bueno, vamos. 1,50. Ese valor para todos los argentinos, O sea que me bajás de 4 y del 7 que querías cobrar con Aranguren y que cobrabas, porque el gasoil valía 7 y lo vendía a 7,50 y mató a todos los argentinos porque hizo cuentas de almacenero o de persona que solo sabe de latas de aceite y no de petróleo. Entonces, estamos llenos de tarados y de malos. Y de malos. Entonces, por eso digo, acá viene un tema extraordinario. Vamos a ver la parte buena. ¿Vas a exportar 1,50? 1,50 para toda la Argentina también, Baja el gas. Baja todo. No se van a animar. Perdón. Y hay el otro detalle. Si se termina la guerra y se hace un acuerdo... Bueno, y pues hay muchos escenarios interesantísimos. La guerra no va a durar siempre. Ahora, nosotros firmamos el Plan Houston, 70 contratos, que era un contrato de asociación del Estado en el caso del éxito. ¿Cuál era el precio del gas nuestro? 1,50. O menos, 1,15 dólares el millón de BTU. Hubo una depreciación del dólar, digamos, lo podríamos llevar. Pero era un precio así como el 1,70, 1,50 de Estados Unidos. Entonces esto implica rever todo. El presidente de la nación no está en condiciones de rever nada. Y sus ministros tampoco. Esa es la realidad. Entonces yo creo que acá, sinceramente, hay un salto al vacío y digamos, y hay muchos violines sueltos, que son los que vos has planteado. Y bueno, y merecería un análisis más profundo, toda la política energética. La energía se tiene que manejar con un ministerio y se maneja con una persona que no sé si está rindiendo al 100% por diversas razones. Entonces, está también en un ámbito medio raro. Prueba de lo cual es que todavía estamos discutiendo si vamos a renovar las concesiones hidroeléctricas o no, y vamos por la quinta postergación de 2 gobiernos. Postergo. ¿Y qué? Postergás porque tenés algo en común.
que sos tan ignorante como el otro que se fue. Porque no sabes lo que vas a hacer, como el otro tampoco sabía. Entonces el otro postergó 3 veces, estamos hablando de Chocón, cuya vida útil está vencida y hay que hacer el revamping para que en vez de durar 50 años dure 100. ¿Quién lo va a hacer? ¿Uno que sube y baja palancas? No, tiene que ser un inversor. Bueno, el Chocón se hizo con un esquema que fue creado para eso y fue muy exitoso, no solo para hacer el Chocón, sino para hacer todas las obras que se hicieron. Los fondos de grandes obras hidroeléctricas, la separación de agua y energía de Hidronor por ese tema, porque le quedaba grande. Nosotros teníamos en agua y energía un plan de obra de 272 obras en el año, donde había desde casillas hasta centrales, y te veían el Chocón. Mira, no puedo, por eso estuvieron bien los que dijeron: vamos a hacer una empresa que haga estas 5 obras, y le crearon un estatuto que fue maravilloso. Y bueno, y ahora es una dilación de... Fíjense que de todo lo que decimos acá, hay cosas que no están pensadas. Es decir, los dólares se van, pero no vienen más. Perdón, la incoherencia en energía, que quieren no parar a Atucha, uno que tiene fecha de vencimiento fin de septiembre, en convenio con la entidad internacional, y no puede seguir funcionando, y no habilitaron ninguna obra. Yo los en vivo y en directo porque coticé las obras de energía asociada, que es en 132, la playa que hay que hacer para poder derivar, sacar y poder sacarlos de entrar, y la pararon. Se licitó un mes, pararon las obras, pero dijeron, el nuevo director dijo: no, hicimos en el convenio internacional de que la vamos a hacer, hay que pararla. Y ahora le están diciendo a NASA que no la paren. Que no la paren porque si no se le corta, porque si no se le va a cortar la luz, porque si vos tomás el parque de Camella, hay una cantidad, eso me hace acordar a la terminal del 60, que vos, por ahí, por Pacheco, eran 1000 colectivos, y la pregunta es: ¿cuánto funcionan de estos 1000? Bueno, el parque termoeléctrico tiene una cantidad de máquinas paradas impresionante. Entonces vos decís: tengo 42.000 megavatios instalados. Bueno, 3.000 son eólicos, entonces funcionan, no. Empezás a decir, mira, nada más que puede dar 29.500. Y ahora, esto es muy interesante, Camilla hizo el informe que dijo que el año que vienen 30.500 y no asegura. Entonces le dijo, Camilla le dijo al gobierno de Milei que posiblemente se corte, la primera vez que lo veo, posiblemente se corte la luz y el sistema opere sin reservas. No sé cómo se animaron a hacerlo, no sé cómo no lo fusilaron a la plaza pública, como un sincericidio extraordinario. Es una tragicomedia. Es una tragicomedia, Manolo. Es terrible. Bueno, es una tragicomedia. Y creo... y esto es un capítulo aparte. Y aparte, como dice, el parque está mal, Atucha 2 es una central con problemas porque fue hecha 20 años después con equipamiento antiguo. Tiene 50 años. Bastante que funciona y funciona, pero no es de alta confiabilidad, no es Atucha 1, porque fue hecha 20 años después, equipo parado, se montaron con equipos nuevos, y bueno, es un problema. Y si se baja Atucha 1, son 300 y algo de mega menos, permanentes, y puede haber problemas de espalda de otro, lo que dice él, no hay reserva, no hay nada, y bueno, y son cortes generalizados. Ya no es el corte de tu barrio de una cámara, es el corte de una zona, de un... Y que no se vaya ahí. Bueno, vamos a dar por terminado esto. Les agradezco a toda la
La presencia, y recuerden que tienen los que quieran el PowerPoint y lo que quieran la serie de 10 revistas, ahí la piden sí, claro. Bueno.